la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia, un placer inmenso, una gran alegría, nuevamente lunes para poder estar reunidos. Qué bueno podernos encontrar virtualmente, pero con la bendición de esta virtualidad que nos ha permitido acercarnos en este tiempo para seguir caminando en este conocer el maravilloso mundo de la Biblia. Donde quiera que ustedes se encuentren, en tantos países, en tantas ciudades, en tantos lugares, a nuestro alrededor, desde la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, con tanto amor, con tanto entusiasmo y sobre todo con un anhelo muy sincero de impregnar en todos ustedes este anhelo por escudriñar la poderosa palabra de Dios. Nuestro objetivo, ya cuando vamos llegando casi a nuestro encuentro número 30, ya vamos acercándonos al encuentro número 30 y nuestro objetivo es el mismo del inicio, que toda persona que a través de nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, sea en vivo y en directo, sea en el momento en que, como les ha pasado a muchos de ustedes, se encuentren estas enseñanzas en el camino, pues que todos vayamos creciendo en el amor, en la pasión, en el deseo de conocer y de enamorarnos de nuestra historia de salvación. Porque recuerden que en esta biblioteca, este conjunto de libros que es Biblia, conjunto de libros, la Sagrada Escritura, lo que hay es nuestra historia de salvación. Desde el mismo momento en que Dios, en su amor infinito, quiso crear el universo y quiso crear al ser humano, hasta todo ese desarrollo de aquel pueblo elegido, que es precisamente lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Sean todos pues muy bienvenidos. Desde donde se encuentren, a todos los saludamos, para todos un abrazo virtual, para todos el recuerdo de cómo los queremos en esta parroquia y cómo nos preocupamos de una manera muy simple y muy sencilla por llegar hasta todos ustedes, acompañarlos y que juntos caminemos por este sendero que esperamos nos lleve al final en esa misericordia y esa compasión de nuestro Dios por el camino de la salvación. Vamos a iniciar hoy una etapa de esta historia que venimos juntos leyendo y meditando. Vamos a estudiar una parte muy hermosa, como es propiamente la conquista y la distribución de la tierra prometida. Lo acontecido desde el momento en que el pueblo llega, entra en la tierra prometida, y todo lo que empieza a desarrollarse a partir de ese momento, y lo tenemos en un primer lugar en el libro de Josué. Vamos entonces a iniciar con una muy breve oración, poniéndonos en las manos de nuestro Dios bueno, siempre, pero más en este tiempo que estamos viviendo, tanto necesitamos de la oración. Que sea la plegaria, que sea la oración, que sea nuestro encuentro personal con el Señor el que nos dé el alimento para seguir fortalecidos, llenos de esperanza y de fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de Dios, aquí estamos, los enamorados de tu poderosa palabra, los que buscamos las directrices y las enseñanzas que tú nos has dado, los que queremos crecer de tu mano
y estar cada día más cerca en este sendero de la salvación. Yo te pido, Dios bueno, por cada persona que en este momento está detrás de un dispositivo, con amor, con alegría, con fervor, dispuesto a seguir creciendo en el conocimiento de tu poderosa palabra. Hoy te damos las gracias y unidos al salmista del Salmo 40 te decimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que corren tras el engaño. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío, cuántos proyectos para nosotros. No hay nadie como tú. Yo quisiera contar y publicar todos los proyectos que tienes para nosotros, pero son innumerables. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero hiciste que te escucharan. No pides holocaustos ni víctimas. Entonces yo digo: aquí estoy, para hacer lo que está escrito en el libro acerca de mí. Amo tu voluntad, Dios mío, llevo tu ley en mi interior. He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea. Tú sabes, Señor, que no me he callado. Dios bueno, Dios providente, Dios fiel, aquí estamos para hacer tu voluntad. No queremos violentar la ley de santidad que desde antiguo mandaste a nuestros antepasados. Queremos vivir en medio de la santidad, que es no caer en las prácticas idolátricas y pecaminosas, como le pasó al pueblo de Israel al momento de entrar en la tierra prometida, que tú le cumpliste una a una las promesas, pero exigiste también de parte de ese pueblo las promesas, el cumplimiento, la fidelidad como el requisito indispensable para vivir felizmente en esa tierra próspera. Que no nos salgamos de tu alianza, Señor, que seamos siempre fieles a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estamos en ambiente de oración y seguimos en este ratico, en estos 50 minutos que estemos aquí. Lo hacemos siempre en oración y ofrecemos este encuentro que es alabanza a nuestro Dios, que es reconocimiento de su providencia y de su amor, que es reconocimiento de su presencia en la poderosa palabra. Lo ofrecemos con mucha fe y mucho amor, como oración por las personas que están enfermas de COVID. Este rato que estemos aquí, hagámoslo en un ambiente de oración por quienes están en clínicas, en hospitales, en una unidad de cuidados intensivos o en casa, recuperándose de esta realidad de la pandemia.
Todos tenemos en este momento familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas muy cercanas que están con esta realidad del COVID. Por todos ellos elevamos nuestra oración en esta noche. Y vamos a empezar entonces, porque ahora 8 días sí dejamos tareita, vamos a empezar entonces mirando la tarea que dejamos hace 8 días. Eran unas escenas muy concretas. La primera escena era la aparición a Josué del jefe del ejército del Señor. Buscar en qué texto estaba, y obviamente estoy seguro que ustedes le dieron una leidita. Es para ir entrando en esta lectura del libro de Josué, aunque muchos de ustedes que me escriben, que se comunican, me dicen que ahí van adelantaditos, que han aprovechado para adelantarse. Unos me han dicho que ya van en el segundo libro de Samuel, otros me dicen que ya van en el libro de los Reyes, otros ya se leyeron el libro de Josué. Recuerden que lo más importante en este curso bíblico, en el maravilloso mundo de la Biblia, es la lectura de la palabra de Dios. Es lo más importante. Todos estos conocimientos que yo les digo aquí, todo lo que vamos aprendiendo, cómo está dividido el libro, cuántas partes tiene, cuáles son sus enseñanzas principales, qué quiere decir el Señor en tal texto, todo eso ustedes después lo pueden ir repasando, pero que quedemos con la motivación para ir a leer la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Que ustedes después de estos 50 minuticos de encuentro virtual abra su Sagrada Escritura. Recuerden que siempre la recomendación es que mientras este encuentro ustedes tengan la palabra allí en la mesa, en el escritorio, donde se encuentren, tengan la palabra abierta, ojalá iluminadita, ojalá con una vela, esa luz allí también que significa iluminar la palabra de Dios. Pero no solamente como un adorno, sino después del encuentro. Recuerden que una parte pedagógica que hemos aprendido es que los textos que vamos leyendo aquí los escuchamos, si están en la diapositiva los leemos allí, pero no buscarlos en nuestras Biblias, porque a veces nos podemos distraer o entretener, ya que las traducciones muchas veces varían un poquito. No es que sean distintas, atención, pero sí pueden variar un poquito y eso nos puede entretener. Entonces, ustedes, yo espero que estos apartes de la tarea, por ejemplo hoy que son 3 escenas muy concretas, ustedes las hayan leído. La primera escena es donde estaba en el libro de Josué la aparición a Josué del jefe del ejército del Señor. Entonces es una escena muy bonita porque está todavía muy al comienzo, tiene 24 capítulos el libro de Josué y está en el capítulo 5, versículos del 13 al 15. El pueblo va caminando en ese entrar a la tierra prometida, va como explorando, ya cruzó el umbral, ya cruzó el límite, ya se van adentrando poco a poco en todo el territorio que compone la tierra prometida. Y por fecha es el momento de celebrar la Pascua. Entonces nos cuenta a partir del versículo 10 todo lo referente a la celebración de la Pascua. Es un texto breve, entonces estamos hoy estudiando el libro de Josué, vale la pena leer al menos este texto de la tarea. Dice a partir del versículo 10, lo que hay más atrás nos relata que ya han cruzado el Jordán, han llegado a Gilgal. En Gilgal hicieron la circuncisión de los israelitas, luego sigue la celebración de la Pascua. Hay una serie de nombres, ustedes los que ya están leyendo el libro de Josué, ven que sobre todo en la primera parte, de eso vamos a hablar ahora un poquito, aparecen una serie de nombres de ciudades, de territorios, de lugares. La tierra prometida no era un pedacito, a veces nosotros pensamos que fue ahí y las 12 tribus llegaron ahí a un pedacito donde se asentaron, ¿no? Una conquista en el tiempo. Ya vamos a estudiar hoy por qué, se los he anticipado mucho porque hablamos de conquista, ya lo vamos a decir a continuación después de que hagamos esta solución de la tareita y hagamos un breve repaso del encuentro anterior, y entonces nos vamos a introducir en el libro de Josué y vamos a hablar propiamente por qué se habla de conquista. Entonces, el jefe del ejército del Señor
es decir, un personaje celestial, se aparece a Josué cuando ya entonces han cruzado el Jordán, están en Gilgal, están celebrando la Pascua, y entonces allí sucede lo siguiente. Los israelitas acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua el día 14 de aquel mes, por la tarde en la llanura de Jericó. Ya se están entrando, ya digamos han llegado a la primera parte de ese territorio. Yo les hablo de esta manera como para que nosotros nos hagamos la imagen, como que nos metamos allá. Lo que yo siempre les digo a ustedes, que no estudiemos esto como una historia del pasado, sino que nos sintamos involucrados, tratemos de sumergirnos, de introducirnos allá en esa tierra prometida, todo lo que fue esa conquista. Terminaron todo un camino por el desierto, llegaron al umbral de la tierra prometida, atravesaron Jericó y están en un lugar llamado Gilgal. Desde el día siguiente a la Pascua empezaron a comer los frutos de la tierra, panes sin levadura y trigo tostado. Entonces dejó de caer maná y los israelitas ya no volvieron a tener maná. Aquel año se alimentaron de los frutos de la tierra en Canaán. Esto es muy emocionante. Cuando nosotros nos vamos sintonizando con esto y vamos entrando como en toda esta realidad bíblica, yo se los digo mucho a ustedes, aquí nos damos cuenta que la palabra es mucho más que lo que nosotros estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Es que la Biblia son los evangelios y las cartas de Pablo. La Biblia es mucho más. Esta historia, ustedes van a ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos avanzando muy bien, vamos muy bien en nuestro estudio. Cuando menos pensemos vamos a llegar al Nuevo Testamento. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a ver cómo entendemos mucho más. Porque el Nuevo Testamento, como lo estudiamos por allá en los primeros encuentros, es llevar a plenitud, es llevar a cumplimiento, es llevar al culmen toda esta historia del Antiguo Testamento. Acuérdense que esto tiene un inicio y un final, como lo hemos ido estudiando nosotros aquí. Entonces es muy bonito. ¿Por qué les estoy dando toda esta catequesis? Porque miren, los que ustedes asisten a la Eucaristía diario o la ven virtualmente, en fin, se han dado cuenta que en estos días hemos leído todo ese discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan. El Señor Jesús, después de hacer la multiplicación de los panes y de los peces, empieza a hacer todo un discurso del pan de vida, y Él dice: sus padres, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero murieron. Ahora que se pueden alimentar de mí, que soy el pan de vida, ya no van a morir, porque este es el alimento que los llevará a la vida eterna, el alimento que no perece, el alimento que perdura para siempre. Y miren a esta etapa tan bonita que hemos llegado: desaparece el maná. Es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Miren que en cada texto nos podemos quedar nosotros todo lo que ustedes quieran. Estoy leyendo los versiculitos anteriores a lo de la tarea. La primera pregunta de lo de la aparición del jefe del ejército del Señor a Josué está propiamente entre los versículos 13 y 15 del capítulo 5, y hemos leído desde el 10. Y lo que nos dice es que celebraron la Pascua y que después de celebrar la Pascua empezaron ya a comer los frutos de esa tierra prometida. Miren lo bonito. Venían por el desierto, nada les pertenecía, nada era propio, el maná les caía del cielo para poder subsistir. Digamos que ya queman esa etapa, porque ya no es que Dios les tenga que mandar el maná del cielo, es que ahora están los frutos de la tierra prometida, del lugar que Dios les ha dado para que lo habiten, y allí entonces encontrarán todo tipo de manjares suculentos. Muy interesante. Y ahora sí viene propiamente la escena de la aparición del jefe del ejército del Señor a Josué. Cuando estaba cerca de Jericó, Josué levantó la vista y vio a un hombre ante él con espada desenvainada en la mano. Josué se acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Él respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y preguntó: ¿qué órdenes trae mi señor para mi siervo? El jefe del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y Josué se quitó las sandalias.
Luego vendrá en el capítulo 6 toda la narración de la conquista de Jericó. Ellos fueron conquistando territorio. Pero esta escena, pues simplemente para ponerlos a leer a ustedes un poquito en el libro de Josué, pues nos muestra toda esa realidad de cómo ya no es el maná, cómo ya son los frutos que hay en esa tierra prometida y cómo Dios sigue acompañando a su pueblo. Así como se le manifestó a Moisés, así como se aparecía en la montaña. Recuérdense que lo estudiamos en el libro del Éxodo y yo les decía a ustedes la palabra técnica es teofanía, manifestación de Dios. Hoy pasa muchas veces, cuando en un rato de oración, en una hora santa, en una adoración eucarística, en una celebración de la Santa Misa o en una oración comunitaria, pues se siente tan fuerte esa presencia del Señor, de tantas maneras, con calor, con frío, con temblor, con ganas de llorar. Muchos de ustedes que participan en la hora santa aquí de nuestra parroquia, sea presencial o virtualmente, dicen: Padre, es que yo me la pasé toda la hora santa llorando y no sé por qué, yo no estoy ni aburrido, ni triste, ni melancólico. Esa es la unción del Señor. Él se manifiesta y eso es una teofanía, manifestación de Dios. Aquí Dios se manifestó a Josué como dándole el respaldo, como diciendo: estoy contigo, así como estuve con Moisés, y lo hace a través de la aparición de aquel jefe del ejército del Señor. Muy bien, nos podríamos quedar ahí. Lo segundo era encontrar dónde está la edificación del altar y la lectura de la ley en el monte Ebal. Esto está en Josué 8, 30 a 35, que es el final del capítulo 8. De esto no les voy a hablar mucho porque es uno de los textos que tenemos para mirar un poquito más adelante como texto central del libro de Josué. Entonces en este momento no nos vamos a detener en él, pero solamente les quiero decir que es o son mejor como esos dos elementos que siempre van a aparecer en toda esta historia. Los vamos a encontrar repetidas veces, no solamente en el libro de Josué, sino a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo cumple una etapa, cuando el pueblo conquista, cuando el pueblo ve el cumplimiento de las promesas de Dios, hace un altar. Lo vimos, acuérdense, por ejemplo, los que vienen siguiendo en orden todo este maravilloso mundo de la Biblia, acuérdense que lo meditamos después del diluvio, ¿se acuerdan? Después del diluvio, cuando ya Noé con su gente pudo salir del arca, ¿qué hicieron? Construyeron un altar y le ofrecieron un sacrificio a Dios, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense que dividimos esto, hoy no vamos a repasar historia deuteronomista, historia cronista y demás libros históricos. En la historia cronista lo veremos muy bonito, cuando Esdras y Nehemías, cuando pueden volver a Jerusalén, cuando se da la reconstrucción material y la restauración espiritual. Nosotros vamos a hablar de todo eso, porque cuando el pueblo fue devastado, no solamente fue la devastación material, sino que el pueblo no pudo practicar su fe, fue arrasado el templo, fueron exiliados, y luego cuando vuelve hay una reconstrucción material, porque empiezan a levantar los muros, empiezan a levantar paredes, empiezan a levantar casas y palacio del rey, templo, pero sobre todo hay una restauración espiritual, porque pueden volver a orar, porque se pueden volver a congregar en el templo, pero sobre todo porque recuperan el libro de la ley y leen el libro de la ley públicamente y lloran arrepentidos de su pecado y prometen que van a ser fieles a Dios. Todo eso lo estudiaremos nosotros, muy bonito. Me estoy adelantando, yo ya les dije hace 8 días que aquí nos tiramos la historia porque yo digo que vamos en orden, pero yo me pongo a contarles lo que va a pasar más adelante, pero no importa, hace parte aquí de nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Entonces, miren que aquí están esos dos elementos, porque hay edificación de un altar para ofrecer el sacrificio a Dios y hay lectura del libro de la ley. Para ellos el libro de la ley es todo lo que hemos estudiado nosotros hasta ahora, el Pentateuco. El libro de la ley es el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, muy bonito. O sea, todo lo que nosotros en estos encuentros hemos estudiado
es lo que para los israelitas es el libro de la ley, y para ellos es lo más sagrado, es lo más sublime, es lo más hermoso que puede existir, la poderosa palabra de Dios. Entonces este texto lo veremos un poquito más adelante. Y luego ahí enseguida, comenzando el capítulo 9 y a lo largo de él, por lo menos hasta el versículo, sí, hasta el final, los 27 versículos del capítulo 9 nos hablarán del pacto con los gabaonitas. ¿Por qué es interesante? Porque la mayoría de lugares donde se estableció el pueblo de Israel fue una conquista. Ya lo hemos dicho muchas veces, fue una conquista. Pero por ejemplo en este caso los gabaonitas llegaron en son de paz y le propusieron al pueblo de Israel, a Josué y a todos los líderes, digámoslo así, les propusieron estar en paz y venga, juntémonos y hagamos aquí un pacto y nosotros vamos a caminar al ritmo que ustedes nos van a ir mostrando y nos van a ir llevando, porque no queremos que sea de una manera de guerra, de batalla, sino que sea un pacto pacífico, y efectivamente así terminó siendo. Ustedes leyeron toda la historia en ese capítulo 9. Muy bien, esa es la tareita. La tareita estaba interesante porque tenían que buscar, varios me escribieron: padre, yo no encuentro lo de la edificación del altar y la lectura de la ley, padre, y lo de los gabaonitas es en todo el capítulo 9 o es una parte. Entonces eso me gusta a mí porque ya saben el objetivo de la tareita, es que leamos, es que vayamos a la palabra, es que escudriñemos en ella, porque a mí no me interesa que nos quedemos simplemente con unas diapositivas o con unos conocimientos aquí. Recuerden, se los he dicho mucho, a mí me interesa que el conocimiento sea aquí. Enamorarnos, a mí me encanta cuando ustedes me escriben o los que vienen al templo y me dicen: padre, estoy enamorado de la palabra. En este maravilloso mundo de la Biblia yo me he enamorado de la palabra, la quiero leer todos los días, la estoy leyendo en orden, la entiendo mucho más. Cuando vengo a la Eucaristía o cuando sigo la Eucaristía virtualmente, entiendo mucho más la palabra, entiendo lo de la lectura atenta, miro en qué es lo que más repiten, miro dónde está la enseñanza central. Muy bonito, que de eso se trata. Nos vamos sumergiendo en este maravilloso mundo de la Biblia y nos vamos haciendo parte de él, no es por allá un libro extraño, sino que nos vamos haciendo parte de él. Un muy breve repaso del encuentro anterior. Entonces dividimos los libros históricos, que ya estudiamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora entramos en los libros históricos en 2 sentadas. Hicimos una introducción general bastante buena de los libros históricos, que los vamos a dividir en 3 partes: historia deuteronomista, historia cronista o del cronista, y los demás libros históricos, que se dividen en libros historia macabea o la revolución macabea y una serie de personajes edificantes: Esther, Tobías, Judith, Ruth, Tobías, Judith, Esther. Muy bien. Entonces, historia deuteronomista, ya sabemos que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que narra desde la conquista de la tierra prometida hasta la devastación y deportación, una historia vista con la lupa del Deuteronomio, y su enseñanza central es el llamado a la fidelidad a la alianza. Tiene de fondo 2 preguntas muy concretas: ¿cómo es posible comprender la devastación y el exilio? ¿Cuál es la causa de esta situación? Les digo yo, parafraseando por ahí una canción de esas románticas: ¿en qué fallamos? ¿Cuál fue el error? No se les olvide. La pregunta en la historia deuteronomista es: ¿en qué fallamos? ¿Cuál fue el error? ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Empieza con la conquista de la tierra prometida, que es lo que vamos a estudiar a partir de hoy, y termina con la devastación y deportación. Todo mirado si se cumplió el llamado a la fidelidad hecho por Moisés en sus 3 discursos del libro del Deuteronomio. Por eso se llama historia deuteronomista. Luego tenemos la historia cronista, que es 1 y 2 crónicas, Esdras y Nehemías. Toda una historia desde la creación hasta el exilio, que tiene como objetivo, así como el objetivo en la historia deuteronomista es
¿En qué fallamos? ¿Cuál fue el error? Responder a esa pregunta en la historia cronista es animar al pueblo que tiene el permiso del rey babilonio para ir a establecerse nuevamente en la tierra prometida, para restaurar las instituciones, para levantar la ciudad materialmente hablando. Entonces se quiere contar una historia de una manera positiva, como es la historia de la salvación. Sí, nos han sucedido cosas muy difíciles, pero siempre va a estar la mano de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en la historia cronista. En 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías, lo que vamos a estudiar es eso. No nos podemos quedar hablando solamente del pecado, no nos podemos quedar hablando solamente de la infidelidad, no nos podemos quedar hablando solamente que nos sacaron de la tierra prometida, no nos podemos quedar hablando de que hubo una gran devastación y un exilio. Vamos a hablar de la mano de Dios desde el mismo momento de la creación, cómo nos sacó de la esclavitud en Egipto, cómo nos llevó por el desierto, cómo hizo una alianza con nosotros, cómo nos introdujo en la tierra prometida. Qué mensaje tan actual para nosotros. No nos podemos quedar en lo negativo, no nos podemos quedar en una pandemia, no nos podemos quedar en una situación económica difícil, no nos podemos quedar que está muy difícil la parte de trabajo, no nos podemos quedar que miedo enfermarnos de COVID. No, tenemos que mirar hacia adelante, siempre con la esperanza, como tiene que ser, desde la fe, que vendrán tiempos mejores. Y luego tenemos los demás libros históricos, donde tenemos 1 y 2 Macabeos, Ruth, Esther, Tobías y Judith. 1 y 2 Macabeos, la historia macabea, la revolución macabea, que quieren defender sus principios, la fe, no dejarse meter todo ese mundo griego con toda la idolatría del mundo griego que se les estaba metiendo allí, sino defender los principios del pueblo de Israel. Y luego una serie de personajes que se resaltan, como son Ruth, Esther, Tobías y Judith, quienes en su manera de vivir hay toda una enseñanza de lo que Dios espera de nosotros. Muy bien, hasta ahí el repasito. Entonces ya miramos la tarea, hicimos el repasito, todo esto es muy importante y ahora tenemos otra media horita para mirar el libro de Josué. Vamos a mirar entonces propiamente el libro de Josué, que tiene la conquista como tal, la distribución del territorio para las tribus, la organización allí en el territorio y al final, pues como todas unas exhortaciones nuevamente de cómo tiene que vivir el pueblo. Eso es lo que tenemos allí. Entonces vamos a llamar ustedes saben que nos gusta ponerle a cada libro bíblico como un título, ustedes se acuerdan: Génesis, el libro de los orígenes; Éxodo, caminar por el desierto; Deuteronomio, segunda ley. Siempre nos gusta ponerle como un subtítulo que nos va a ayudar a entender muy bien lo que estamos estudiando. Entonces al libro de Josué le vamos a poner simplemente conquista de la tierra prometida. Digámoslo pues por fin. ¿Por qué conquista? Porque los que de ustedes ya leyeron el libro de Josué, que son la mayoría de ustedes muy juiciosos, se dan cuenta que sobre todo en toda esa primera parte, ahora hablábamos en la tarea del pacto con los gabaonitas y que todo fue pacífico, pero digamos que fue una excepción, porque lo normal es que haya conquista. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era una lucha por el territorio. Dios le había prometido, lo vamos a recordar hoy en el estudio del libro de Josué, Dios le había prometido al pueblo, a Abraham, le había prometido al pueblo a través de Abraham, en la formación del pueblo le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra próspera. Eso fue una promesa hecha por Dios a Abraham, y aquí se está dando el cumplimiento de la promesa. Si fuéramos a resumir el libro de Josué en una palabra, diríamos cumplimiento de la segunda promesa. ¿Cuál fue la primera promesa? Descendencia abundante, y ese cumplimiento se dio en el libro del Éxodo. Acuérdense que cuando el pueblo está asentado allí en Egipto, el problema por el cual lo esclavizaron fue ese:
¿Se acuerdan? Lo estudiamos muy bien nosotros aquí. Al pueblo lo esclavizaron en Egipto porque era una amenaza para el faraón y su corte, y era una amenaza porque eran muchos. Era un pueblo que se extendió, se expandió, se reprodujo, como lo había dicho el Señor a Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontable, innumerable. Entonces, ahí se cumple la primera promesa. Segunda promesa: te daré una tierra próspera, una tierra que emana leche y miel. Libro de Josué, cumplimiento de la segunda promesa. Apague y vámonos. Ahí podemos terminar hoy. Lo que más me interesa a mí que ustedes sepan del libro de Josué es eso, que es el cumplimiento de la segunda promesa. ¿Por qué se llama conquista de la tierra prometida? Porque así como el pueblo de Israel, como regalo de Dios, llegó a disfrutar de esos territorios, habían otros pueblos que también querían estar en esos territorios. Digamos que era una lucha de territorio. Era una conquista de esos territorios, no solamente para el pueblo de Israel, sino para otros pueblos. Por eso, si usted lee el libro de Josué, usted se va dando cuenta de esa realidad. Usted entonces encuentra que llegaron a el territorio de Gilgal, llegaron al territorio de Jericó, llegaron al territorio de Ai y los fueron conquistando, fueron marcando territorio. Nosotros hoy a veces utilizamos esa palabra, no, es que está marcando territorio, como diciendo, esto es mío. Eso le tocó hacerlo al pueblo de Israel. Un regalo de Dios, un don de Dios la tierra, un cumplimiento de la segunda promesa, pero tiene que ser a través de conquista, tiene que ser a través de llegar y marcar allí su territorio, llegar y defender. Era propio de su tiempo. Hoy nosotros podemos decir, oye, pero ¿cómo va a hablar la Biblia de eso? De que hubo una batalla y de que tuvieron que pelear y de que era lo que se llama en los estudios bíblicos, yo creo que aquí lo hemos hablado, lo que se llama el ambiente vital. Hay todo un ambiente vital y era lo propio de la época. Es como cuando decimos, por ejemplo, que por allá San Pablo habla de los esclavos y habla de la esclavitud para hablar del pecado y lo compara con los esclavos que había en ese momento. Entonces la Biblia aprueba la esclavitud y aprueba las... No, no es que apruebe la esclavitud, pero hay un ambiente vital, hay un contexto en cada momento. Hay cosas que, por ejemplo, tal vez en el mundo de hoy, siglo XXI, para todos nosotros se vean como normales, y a lo mejor dentro de 100 o 200 años van a decir, bueno, pero esta gente como hace 200 años hacía tal cosa. Era lo mismo, era el ambiente vital, era un marcar territorio, era un llegar y decir este territorio es nuestro, y por eso se habla de conquista, porque era llegar y sí, la palabra técnica es esa, es marcar el territorio. Podemos mirar algunas citas bíblicas para empezar que nos hablan de Josué. Digamos que hasta ahora, ustedes lo saben muy bien y también lo dijimos, el personaje central en todo el Pentateuco a partir del Éxodo, pues en Génesis no tanto, pero a partir del Éxodo, digamos que en Génesis hay otros personajes centrales, Adán y Eva, Noé, Caín y Abel, los patriarcas, Abraham y su descendencia, y a partir del Éxodo, fuera de Dios, pues el personaje hiper mega recontra central es Dios, en toda la Biblia, eso pues no tenemos que subrayarlo mucho, pero si fuéramos a hablar de otro personaje, digamos del segundo personaje, en esta parte que vamos a estudiar, es Josué. Terminado Moisés, muerto Moisés, yéndose a encontrarse con sus antepasados Moisés, pues entonces el personaje que entra a ser como el protagonista después de Dios, porque es ese vínculo entre Dios y el pueblo, va a ser precisamente Josué. Entonces, muy interesante empezar el libro de Josué haciendo como algún perfil así de este personaje. El libro del Eclesiástico, en el capítulo 46, empieza a elogiar algunos personajes importantes del Antiguo Testamento, de la historia de la salvación.
de Josué dice, precisamente en el versículo 1 de ese capítulo 46, Josué, hijo de Nun, fue valiente guerrero, sucesor de Moisés en su oficio de profeta. Estaba puesto para ser en su tiempo, como su nombre lo dice, un gran salvador para los elegidos de Dios. El nombre de Josué significa Yahvé salva, o el Señor salva, o Dios salva. Eso significa Josué, Joshua, en la lengua original de la Biblia, en el hebreo bíblico, significa Dios salva, Yahvé salva. Entonces por eso dice el libro del Eclesiástico, estaba puesto para ser en su tiempo, como su nombre lo dice, un gran salvador para los elegidos de Dios, para derrotar a los enemigos, lo que estábamos hablando ahorita de la conquista, y establecer a Israel en la tierra que era su herencia. Escogí este texto tan bonito, me puse a buscar en la Biblia a ver. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes aquí que un método de estudio bíblico, de exégesis bíblica, es estudiar la Biblia a partir de la misma Biblia, encontrar en ella como la explicación, encontrar en ella el fundamento para otros textos bíblicos. Cuando nosotros lleguemos al Nuevo Testamento nos vamos a deleitar con eso, porque vamos a estudiar los evangelios recordando todo esto que vimos en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante ir en este orden. Ustedes van a deleitarse cuando lleguemos al Nuevo Testamento y van a decir, gracias a Dios he perseverado en este estudio bíblico, porque ahora entiendo maravillosamente el Nuevo Testamento. Todo esto que estamos estudiando, van a ver ustedes la importancia que tiene cuando vino el Señor Jesús. Lo van a ver, la importancia que tiene todo esto que estamos estudiando cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Entonces, Eclesiástico 46.1 nos da un perfil muy bonito de Josué. Primero nos dice que es un personaje histórico. Cuando dice hijo de, nos está diciendo, hey, existió, es real. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando dice la edad, cuando dice el pueblo donde vivió, cuando dice quién era la esposa, cuando dice cuántos años tenía, cuando dice hijo de quién, nos está diciendo, póngale cuidado que es un personaje histórico. Fue valiente guerrero, sucesor de Moisés en su oficio de profeta. Recuerden que al final del libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, lo estudiamos muy bien nosotros aquí, en Deuteronomio 34, se nos habla de Moisés como el profeta más grande que ha existido hasta el momento. El relator del libro del Deuteronomio, cuando nos habla de la muerte de Moisés, nos dice eso. Es el personaje, profeta más importante. Después de él, no ha existido un profeta tan grande como él, dice el relator del libro del Deuteronomio. Y en Eclesiástico, hablando de Josué, nos dice que fue el sucesor de Moisés en su oficio de profeta. Muy bonito. Yo no sé si ustedes entienden la profundidad del asunto. Es muy bonito porque está comparando a Josué con Moisés, que fue ese gran personaje del Pentateuco, como diciendo, quedó en muy buenas manos la sucesión para entrar en la tierra prometida, el liderazgo, el caudillaje de Josué, porque está siguiendo los pasos de Moisés. Puesto para ser en su tiempo, como su nombre lo dice, un gran salvador para los elegidos de Dios. Entonces recuerden, Yahvé salva, gran salvador para los elegidos de Dios. ¿Por qué gran salvador? Para derrotar a los enemigos y establecer a Israel en la tierra de su herencia. Fue el encargado. Entonces, por eso nosotros decimos hoy con la doctrina de la iglesia, que la iglesia está llena de carismas, y lo dice el apóstol San Pablo, en ese ejemplo tan bonito que pone por allá en una de sus cartas, donde dice, miren, la iglesia es un cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro hace una cosa distinta, pero necesitan unos de los otros. La mano no es para caminar, la mano es para tomar, la mano es para hacer muchas cosas, pero no es, por ejemplo, para pensar está la cabeza.
y entonces así cada miembro, pero hace parte de un solo cuerpo. Miren ustedes lo bonito que es esto, porque es entender que todos tenemos una misión y una tarea y una función, y esa función también tiene unos límites y no todos estamos para todo. Moisés tuvo un encargo pero súper exageradamente importante, que fue liberar al pueblo de la esclavitud y entrarlo hasta el límite de la tierra prometida, llevarlo por todo el camino del desierto. Esa fue la tarea de Moisés. Ahora, ¿cuál es la tarea de Josué? Establecer a Israel en la tierra que era su herencia. Establecer a Israel en la tierra prometida. Y lo vamos a ver nosotros cómo efectivamente lo logró. Eso fue lo que hizo Josué, lógicamente de la mano de Dios. Josué 1, 10, 18 es para mirar algunos textos donde está todo este perfil de Josué. Este texto ya lo hemos leído nosotros aquí. Nos relata todos los preparativos para entrar en la tierra prometida, recomendaciones para el pueblo, invitación a la fidelidad. Acuérdense que aquí ya hace 8 días leímos todo ese capítulo primero de Josué y hemos insistido mucho, y es lo que yo quiero que ustedes se aprendan de memoria. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda, caminen recto, caminen en fidelidad. Dios les dice, aquí les he puesto a través de Josué. Josué es el encargado de ir a transmitirle al pueblo lo que Dios le dijo a él. Ya los traje hasta aquí, yo les cumplo la promesa, yo le prometí a sus antepasados, a Abraham y luego a Moisés, que yo los iba a poner en una tierra próspera, en una tierra que emana leche y miel, en una tierra donde ustedes ya no iban a tener que seguir caminando más y llevar una vida nómada, sino que iban a llevar aquí una vida sedentaria. Aquí está la tierra, pero necesito que sean fieles. El nombre de Josué, como ya dijimos, Yahvé salva. Luego Jesús será el Salvador. Entonces es como una figura que antecede de alguna manera. Josué, como otros personajes del Antiguo Testamento que vamos a ir viendo, anteceden a esa, preparan esa figura de Jesús de Nazaret, que es el Mesías, el Salvador. Josué, Yahvé salva. También en Deuteronomio 34 está textualmente, aquí pusimos del 1 al 12, pero está textualmente en uno de los versículos de ese capítulo 34, que es el último capítulo del libro del Deuteronomio, es propiamente en el versículo 9 donde aparece. Se nos relata, lo estudiamos nosotros aquí, toda la muerte de Moisés. Moisés da las últimas recomendaciones al pueblo, se despide, y luego en el versículo 9, cuando ya dice, entonces, versículo 5 dice, estoy leyendo de Deuteronomio 34, último capítulo del libro del Deuteronomio, ya lo estudiamos mucho aquí, ya lo leímos, pero simplemente para hacer todo este perfil de Josué. Moisés, siervo del Señor, dice el versículo 5 del 34 del Deuteronomio, murió en la tierra de Moab, como había dispuesto el Señor, lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Nadie hasta hoy conoce su sepultura. Moisés tenía 120 años cuando murió, no se le habían debilitado sus ojos, ni se había disminuido su vigor. Luego dice, en el versículo 9 del capítulo 34 del Deuteronomio, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron como el Señor había mandado a través de Moisés. Entonces, Moisés le dejó la sucesión a Josué como Dios lo pidió. Y muy bonito. ¿Qué hacen hoy cuando van a ordenar a un sacerdote? El obispo le impone las manos. Muy bonito. Ustedes seguramente han estado en ordenaciones por ahí de algún padrecito amigo, o la han visto, no sé. Y hay un momento muy bonito que es de imposición de manos, que es la efusión del Espíritu Santo para ese ministerio que el sacerdote va a empezar a ejercer a partir de ese momento. Y nos cuenta el libro del Deuteronomio que Moisés, antes de morir, le impuso las manos a Josué, le entregó el ministerio, lo delegó para que siguiera con esa función que Moisés había ejercido hasta ese momento. Muy bonito, muy bien. Entonces digamos que la promesa hecha por Dios a Abraham,
por allá en Génesis 15 y en varias partes del Génesis, por allá en el 12 también, se cumple a partir de Josué. Dios ha entregado la tierra como un don a su pueblo. En esta tierra conquistada y distribuida comienza realmente su vida y su historia, el pueblo de Israel. Qué bonito, porque entonces todo lo del desierto es una simiente, todo lo del desierto es una preparación. La salida de la esclavitud en Egipto, el paso del Mar Rojo, el caminar por el desierto, la alianza, el sobrepasar tantas situaciones difíciles, todo eso que estudiamos nosotros aquí en el Pentateuco, digamos que es el cimiento, es el fundamento, es la preparación, son las primeras pinceladas, pero la verdadera historia del pueblo de Israel comienza con el establecimiento en la tierra prometida. No es que lo otro no sea importante, porque entonces vamos a decir, entonces todo lo que hemos estudiado hasta ahora y todo lo que hemos meditado, ¿qué? No, todo eso es muy importante, es fundamental porque es el cimiento. Esta mesita que tenemos aquí, desde donde hacemos nuestro curso bíblico, pues si no tuviera las patas, la base, pues entonces esta mera superficie sola no puede ser la más importante, porque aquí ponemos nuestro computador, ponemos nuestra Sagrada Escritura, ponemos la caléndula, el Padre pone sus manos, el Padre se recuesta, porque se siente como en la sala de la casa aquí hablando con todos ustedes. Muy importante esta superficie, pero sin su base, sin sus patas, de nada sirve. Lo mismo. La base, como es la liberación de la esclavitud, el paso del Mar Rojo, el caminar por el desierto, la alianza, todos los obstáculos superados, todo eso es importantísimo y fundamental. Pero digamos que una historia como tal del pueblo de Israel ahora va a comenzar, teniendo como lupa, teniendo como espejo retrovisor todo lo que ha pasado y todas las normas dadas por Dios y todos los parámetros dados por Dios, pero es ahora, establecidos en la tierra prometida, conquistando la tierra prometida, distribuyéndose cada una de las partes de la tierra prometida, esforzándose o no esforzándose, lo vamos a ver, por cumplir todo lo que Dios les había mandado desde antes. Ahí es donde el pueblo comienza verdaderamente su historia. Para que repasemos así muy rápidamente, promesas hechas por Dios a Abraham, ya lo hemos dicho hoy: descendencia numerosa, tierra próspera, y le dice Dios a Abraham: en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esas son las tres promesas hechas por Dios a Abraham, no se les pueden olvidar. Eso lo estudiamos muy bien en la segunda parte del libro del Génesis, que es la historia patriarcal. Queridos alumnos, no se les puede olvidar. Recuerden que la primera parte es la historia primitiva, historia de los orígenes, libro del Génesis, capítulos 1 al 11, historia de los orígenes, historia primitiva. Capítulo 12 a 50, historia patriarcal. Y esa historia patriarcal, que empieza en el capítulo 12 del Génesis, empieza precisamente con las tres promesas hechas por Dios a Abraham. La repito: descendencia numerosa, tierra próspera y bendición. Y aquí se está cumpliendo, como les digo, si vamos a resumir el libro de Josué en una palabra, cumplimiento de la segunda promesa. No se les olvide. Algún día les tendré que hacer un examencito, así sea virtual. De pronto un día nos conectamos ahí todos y hacemos un examencito virtual para que repasemos a ver cómo van. Muy bien, vamos a ver esta diapositiva y yo creo que ahí podemos terminar para no dar demasiadísima información, y el próximo lunes continuamos con el libro de Josué y nos vamos adentrando en el libro de Jueces. Lo importante es que esto es una historia lineal. Acuérdense que estamos en la historia deuteronomista, que comienza con la conquista de la tierra prometida y termina con la devastación y deportación. Entonces podemos comenzar un nuevo libro faltando 10 o 15 minuticos, y en la siguiente seguimos, porque
es una historia lineal. Por eso nos gusta estudiar la palabra así. Por eso podríamos hacer un curso bíblico diciendo, hoy vemos un pedacito de una carta de San Pablo y dentro de 8 días vemos la carta, el libro del Apocalipsis, pero no, queremos ir haciéndolo secuencialmente, y yo creo que ustedes después de estos 20 y tantos encuentros, 28, 29, ven que vale la pena. Yo creo que ninguno de ustedes está arrepentido de ir a este ritmo porque vamos aprendiendo mucho. Entonces, esto lo hemos dicho hasta la saciedad. El libro de Josué, entonces, para ir resumiendo, es el establecimiento en la tierra prometida, es el cumplimiento de la segunda promesa hecha por Dios a Abraham, y tiene de trasfondo una lupa que es: ¿se cumplió con la fidelidad o no se cumplió con la fidelidad? ¿El pueblo fue fiel a lo que Dios le ha pedido o no fue fiel? ¿Conservó la ley de santidad o cayó en la idolatría? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros, precisamente es eso. La lectura que se hace el libro de Josué es: si el pueblo es infiel, vendrá la desgracia y la destrucción. Fin del comunicado. Ahí está la clave de todo. Miren muy bien esta diapositiva porque es la clave de todo. La tierra de Canaán es el gran don que Dios le ha dado al pueblo. Habitar en ella es un signo de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas, pero hay una exigencia: permanecer fieles. Ahí está resumido todo. Si quieren, no estudiamos más del libro de Josué. Esto quedó muy bien dicho. Yo no sé cómo bajó el Espíritu Santo de hermoso sobre mí para esta diapositiva, porque ahí está dicho lo que yo quiero decir. Se los prometo que ahí está dicho lo que yo quiero decir. Es eso: cumplimiento de la promesa, un Dios fiel, un Dios que siempre cumple, pero un Dios que exige. ¿Qué exige? Fidelidad. Ustedes dicen, esto ya lo hemos escuchado. Es toda la Biblia. Es que yo les he dicho a ustedes, estudiar la Biblia, leer la Biblia, es más fácil de lo que nosotros pensamos y de lo que nos han dicho, porque esta es la realidad de la Biblia. Acuérdense, cuando usted le diga, bueno, usted le dedica tiempo, le invierte tiempo, que el lunes, que el maravilloso mundo de la Biblia, que a ver pues, dígame qué ha aprendido, diga usted, le voy a resumir la Biblia: historia de fidelidad, historia de infidelidad. Ahí le resumo la Biblia, hermano, ahí se la resumo. Antiguo y Nuevo Testamento: historia de fidelidad, historia de infidelidad. Fidelidad de Dios, lo estamos estudiando, siempre permanece fiel. Infidelidad del ser humano, infidelidad del pueblo, que se sale a la izquierda y a la derecha, que no camina recto, que termina haciendo lo que no conviene, que termina siendo idólatra, que termina desobedeciendo a Dios. Pero siempre hay un principio de oportunidad. Esto es una maravilla, esto es muy hermoso, es que es muy hermoso. Dios fiel, ser humano infiel, pero siempre hay un principio de oportunidad. El papá del hijo pródigo, siempre. Entonces el pueblo la embarra, lo vamos a ver en Jueces. Jueces es una maravilla. Dentro de 8 días, si Dios quiere, terminamos Josué. Si nos queda una colita, empezamos a estudiar Jueces, pero es una maravilla, porque se da eso, se da una dinámica de pecado, consecuencia del pecado y conversión. Pecado, consecuencia del pecado, conversión. Se repite una y otra vez, una y otra vez. ¿Y saben qué? Hoy no lo hemos dicho, y lo tenemos que decir para terminar: no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Díganme ustedes si ha cambiado. Si no es una historia de fidelidad, de historia de infidelidad y principio de oportunidad. ¿Ha cambiado algo? Dios no permanece fiel, siempre permanece fiel. Hoy, siglo XXI, permanece fiel. ¿Y nosotros qué? Y nosotros saliéndonos a derecha y a izquierda, pero siempre hay un qué, un principio de oportunidad. ¿No les parece muy hermoso esto? No ha cambiado nada. Aquí vamos a retomar el próximo lunes, si Dios quiere. El libro de Josué dividido en 3 partes: conquista de la tierra, que ustedes ya han leído sobre ello en el mismo libro bíblico; distribución de la tierra entre las tribus. Entonces, miren que está estos autores bíblicos inspirados por Dios son una maravilla, porque lo que yo les he dicho a ustedes, uy, el padre cómo hace para dividir eso así de bien, de perfecto. No, ¿cuál padre? El pobre padre lo que hace es coger la Biblia, leerla,
Yo les he dicho a ustedes siempre, ¿cómo preparo yo el curso bíblico? ¿Sí? El padre nos chicanea aquí, que estudió en Roma, que estudió en Jerusalén, que Tierra Santa, que conoce las lenguas originales de la Biblia, les estoy chicaneando. Sí, todo eso es verdad, pero ¿cómo nos prepara el curso bíblico? Ante el Santísimo, oración, lectura del libro bíblico que vamos a estudiar. Eso hago yo. Me leo el libro bíblico y con amor y con fe y pensando en ustedes y orando por ustedes, y ahí encuentro todo, porque es que ahí está. Entonces el libro de Josué está muy bien dividido. Está del capítulo 1 al 12, conquista, que ya hemos hablado mucho de eso y vamos a retomarlo el próximo lunes. Luego distribución de la tierra por parte de las tribus, del capítulo 13 al 21. Y luego los últimos capítulos, 22, 23, 24, es un epílogo, es decir, como una enseñanza adicional, si se quiere, una enseñanza final, sobre todo muy interesantes me parecen a mí, y vamos por eso hoy no quise terminar, hoy pensaba terminar el libro de Josué, pero entre 8 días nos vamos a dedicar a leer. De una vez se los digo, lo que vamos a hacer el próximo lunes es leer la palabra, y por ejemplo vamos a leer mucho de ese capítulo 23 y 24, que es la despedida, el discurso de despedida. Ustedes ya son expertos en discurso de despedida, lo estudiamos en Deuteronomio, que están los 3 grandes discursos de despedida de Moisés, y los que siguieron las meditacioncitas para Semana Santa vieron que le dedicamos también en el Evangelio de San Juan capítulo 13 a ese discurso de despedida del Señor Jesús en la última cena. También Josué tiene su discurso de despedida y está en el capítulo 23, y el último capítulo de Josué es la renovación de la alianza. Para mí, si me lo preguntan, capítulo 1 de Josué y capítulos 23 y 24 los más importantes. Ya el capítulo 1 nosotros leímos hace 8 días, hoy también lo mencionamos, y el próximo lunes nos vamos a detener, sobre todo vamos a leer otros apartecitos, pero nos vamos a detener sobre todo en ese capítulo 23 y 24. Decimos una palabrita de la conquista de la tierra, decimos una palabrita de la distribución de la tierra, pero nos vamos a dedicar sobre todo a sus capítulos 23 y 24. Tareita para el próximo lunes. Entonces vamos a leer, para que estemos muy sintonizaditos con lo que vamos a ver, vamos a responder a estas 2 preguntitas, sencillo. La primera, ¿por qué se circuncidaron los israelitas? Eso está en Josué 5 del 1 al 9. Y luego van a leer precisamente todo el capítulo 23. Y en ese discurso de despedida de Josué vamos a mirar las principales recomendaciones que él hace al pueblo. Y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Ojalá lo lean bien leidito, concentraditos, con harto amor, porque ahí nos vamos a detener mucho el próximo lunes. Qué gustazo. Miro aquí el tiempo y se nos fue más de 1 hora y yo no lo siento. Es un gustazo. Yo espero que para ustedes también. Yo, créanme que los quiero mucho, que disfruto mucho este momento. Les pido que sigan orando por mí. Estamos en este proceso, aquí vamos caminando, sigamos orando también por toda esta realidad pues de la pandemia. El Señor nos va a sacar de todo esto. Recuerden que Él es fiel y siempre da una nueva oportunidad, y vamos es para adelante. Y gracias por esa fidelidad. A mí me emociona y me apasiona mucho recibir sus correos, recibir sus comentarios, ver las visualizaciones. Pues en vivo nos conectamos un buen número, pero cuando uno a la semanita mira y lo han visto 1000, 1200, 1500 personas, cuando yo miro que por allá nuestros primeros encuentros los han visto 8000, 9000 personas, eso me emociona y me entusiasma mucho, porque vale la pena. Yo lo hago aquí de una manera muy simple, muy sencilla, pero con muchísimo, muchísimo amor, tratando de transmitir el amor a la Sagrada Escritura. Lo de los conocimientos, usted lo encuentra en una enciclopedia, lo encontrará en Google, lo encontrará yo no sé dónde, pero aquí lo que más queremos es enamorarnos de la palabra de Dios. Todos los días enamorarnos un poquito más de la poderosa palabra de Dios. Señor los bendiga mucho. Yo me quedaría aquí hablándoles todo el día, toda la noche, todo el tiempo, pero bueno, ya es hora de ir terminando. Señor los bendiga mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendice, Señor, en abundancia a tus hijos, que quieren escudriñar tu poderosa palabra, que quieren seguir tus mandatos. Cúbrelos a ellos, a sus familias, los anhelos de su corazón, de tu poderosa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos.